Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a mi video. Gente, en esta ocasión, como pueden ver, yo estoy aquí en TikTok, para lo que saben, y pues para lo que no, pues bueno, ni modo. Gente, yo les traigo este video para todas esas personas que quieren saber, esas personas que me han escrito y bueno, para muchas personas pues que todavía no saben cómo hacer su recarga en TikTok. Bueno, este va a ser cómo voy a intercambiar las monedas que yo he recibido haciendo live o haciendo directo en TikTok. Entonces, yo le voy a enseñar paso a paso y si es un poco largo, pues es para que ustedes como se guíen mejor o para decirles las cosas paso a paso y que puedan entender. Entonces, pues, primero que todo, vamos aquí a los tres rayitas y vamos aquí en ajuste y privacidad. Bien. Vamos a hacer esto para que ustedes sepan cuánto tienen y cuánto pueden recargar o hacer intercambio más o menos, mejor dicho. Ok, vamos a esperar aquí un poco. Disculpen. Ahí. Gente, como pueden ver, tenemos 2 dólares con 31 centavos, que digo. Esa es la cantidad que podemos intercambiar directamente. Ok, pero ustedes dicen, ¿cómo yo intercambio? Vamos a eso. Además, como pueden ver, yo tengo 0 de moneda. Ok, entonces pues ya sabemos que tenemos esa cantidad aquí en TikTok. Eso es el saldo. Entonces nos salimos. Y gente, como ustedes saben, en nuestra región, pues yo en mi región acá en Panamá, pues no podemos intercambiar moneda. Así que pues mucha gente usa estos métodos, así que yo le voy a enseñar este método para que les salga mejor o que lo puedan usar, mejor dicho, para que lo usen. Vamos a Google Play, como pueden ver, vamos a Google Play y vamos en el buscador, aquí en la lupita, y le ponemos VPN Lash. Como puede ver, aquí me salió primero porque pues ya lo había descargado y pues aquí está. Yo lo desinstalé para demostrarle el paso a paso de cada uno de esto, o sea, para mostrarle el paso de lo que deben hacer. Aquí estamos, pues vamos a instalar. Necesitamos este VPN. Cabe recalcar que si no tenemos este VPN no nos deja intercambiar las monedas. ¿Ok? Bien, como puede ver, esto sencillo, rápido. Ya lo instalamos. Aquí, de hecho, aquí nos aparece, como puede ver, a la izquierda arriba. Bien, le damos aquí. Pero ustedes van a decir, ¿para qué sirve esto? Esto nos sirve para cambiar de región, cambiar nuestra ubicación a otra región y así darnos la posibilidad de intercambiar la moneda. ¿Ok? Bien, aquí le damos en aceptar. Como ustedes pueden ver, no pide ningún datos personales, ni correo, ni nada de eso. Aquí nos manda esta pantalla. Aquí donde que tenemos que seleccionar una región o país. ¿Ok? Gente, yo le recomiendo esta región que yo lo voy a usar y aquí lo voy a enseñar, que es Brasil. Brasil. Usted le da en Brasil. Esperamos un poco ahí. ¿Ok? Vamos paso a paso. Y aquí ustedes pueden elegir cualquiera de las ciudades de Brasil. Bueno, como pueden ver aquí, la mayoría de las ciudades aparece Sao Paulo. Le damos, bueno, yo le doy en cualquiera, le doy en este. En cualquiera de esos le puede dar. Esperamos un poco. Esperamos un poco. Bueno, aquí me sale un anuncio. Bien, gente, nos aparece esto aquí, donde dice conectar. ¿Ok? Conectar. Le vamos a dar a conectar y van a ver qué es lo que va a pasar. Ya le explico, ya le digo. Vale. Le damos aquí, nos pide este permiso, pues le damos que aceptar. Ok. Aquí, pues como pueden ver, ya nos aparece que está conectado. Ya nos aparece la letra, ya está en rojo al borde. Pues yo le digo una cosa.
Mira, acá arriba a la derecha, como puede ver, ahí nos aparece un llavecito, como un llavero, como un llave que nos aparece. Cabe recalcar, gente, de que si esas llavecitos no le aparecen, no están conectados a la región y no le va a permitir intercambiar las monedas, ¿ok? Como pueden ver, ahí está el llavecito, acá arriba, mira, como pueden ver, ahí está. Y aquí aparece Brasil, ¿ok? Ahí está. Bien, ya estamos conectados. Pues yo sí le voy a decir también, si usted se conecta a la región, pues le va a bajar mucho la velocidad de los datos. El internet se va a poner un poco lenta, pero sí funciona, ¿ok? Se va a poner lenta, pero sí funciona. Vale. Bien, gente, ya mientras nos conectamos, nos salimos directo, ya estamos conectados, nos salimos directo de aquí. Ahora nos vamos derechito a Google, ¿ok? Nos vamos derechito a Google, vamos paso a paso para que ustedes puedan entender más o menos cómo funciona para poder subir. Bien, gente, aquí vamos a buscar TikTok. Como puede ver, aquí está de primero, al principio me aparece en el buscador, ¿ok? Le doy ahí y le aparece esto. Ustedes le van a dar en la primera opción, que es más que bueno, eso mismo. Ustedes le dan en eso. Bien, le picamos ahí. Bueno, como yo le dije, pues el internet se pone un poco lento y todo eso. Pero sí, sí sirve. ¿Ok? Ahora ustedes van a preguntar, Valdés, pero ¿cómo hacemos o cómo yo hago? A ver. Ok, gente, como puede ver acá abajo a la derecha, la parte de abajo, aparece perfil. ¿Ok? Usted tiene que iniciar sección con su cuenta principal aquí. Ya les explico cómo, ya les enseño cómo. Le damos en el perfil acá en el personita y le va a aparecer esto aquí en pantalla donde dice registrarse. Usted tiene que registrarse acá. Le das en registrar, ¿ok? Y aquí le va a preguntar con qué cuenta quiere registrarse. Pues yo le doy con Facebook. Si tienes con Google, le das en Google. Le damos aquí en Facebook, ¿ok? Esperamos un poco. Y aquí nos pide permiso, o sea, le damos en continuar. Cabe recalcar, gente, que no pide datos personales. Eso quiere decir que no corremos ningún riesgo de perder cosas personales ni nada de eso. Así que, bueno, aquí esperamos un poco. Y bien, aquí no va a mandar esto en la pantalla que para verificar que no somos un robot. Nos pide dos objetos de la misma forma, hay que elegir. Bueno, yo voy a elegir el 5, aquí y aquí. Ahí puede ver el 1 y el 2. Le damos en confirmar, esperamos un poco. Ya verificado, todo bien. Seguimos paso a paso. Por favor, no adelante el video si quieres saber cómo es. Bien, gente, como ya pueden ver, aquí estamos en mi cuenta. Ya me apareció mi cuenta aquí. Y bien, seguimos. Gente, le damos, como pueden ver aquí, le damos acá arriba a la derecha en los tres puntitos que aparece. ¿Ok? Le damos en los tres puntitos. Y como puede ver aquí nos sale esta pantalla. Y en la tercera opción nos aparece obtener moneda. Qué bendición, ¿no? Nos aparece esto. Yo vuelvo y le repito, si usted no se cambia de región, esto no le va a aparecer a ustedes. Opción de intercambiar moneda. ¿Ok? Aquí le damos aquí en obtener moneda. Esperamos un poco. Y bueno, gente, ya aquí, como pueden ver, aquí ya nos apareció estas opciones. Como puede ver, dice ya que la letra que está en roja nos dice 43% de descuento. Como yo les enseñé al principio, como pueden ver, me aparecen 0 de moneda. Y esto es interesante por acá, porque acá abajo nos aparece, como pueden ver, cambios por monedas. Esa es una de las opciones que nos da la región de Brasil. O la región de Brasil si nos cambiamos allá. Ok, vamos a intercambiar moneda. Como pueden ver, yo le doy aquí en intercambiar moneda. Y aquí nos aparece acá.
Bien, como yo no voy a intercambiar todo, podemos personalizar. Aquí podemos poner la cantidad que nosotros queramos o la cantidad que tengamos y le ponemos. Y bien, ok. Bueno, como no voy a personalizar, yo quiero 100 monedas. Le doy en 100 monedas, ¿vale? Y le doy a intercambiar o cambiar, mejor dicho. Me pide permiso, ok. Y esperamos un poco y ya. El intercambio está hecho. Mira, como pueden ver, acá ya me aparecen los 100 moneditas. Y pues ya, gente. Hasta aquí va a ser el video del día de hoy. Si quieren saber cómo recargar con saldo de PayPal o cómo retirar saldo de TikTok a PayPal, me hacen saber en los comentarios y yo les estaré respondiendo. Así que gente, nos vemos. Espero que les haya servido. Espero que sigan los pasos para que les pueda funcionar. Cabe recalcar que tienen que seguir los pasos paso a paso y lo pueden lograr. Así que pues nos vemos gente. Cuídense.